Y vamos a volver a la presentación. Entonces les contaba. Recuerden, we watch television every day. Entonces les estaba diciendo, algunos verbos tienen una terminación diferente, como watch, que termina en ch, wash, que termina en sh, o fix, que termina en x. Entonces, en ese caso, para poderlo conjugar con la tercera persona del singular, agregamos es. ¿Sí? Eso pasará entonces con esos verbos. Yes. Okay, for example, here, we have he is the third person singular, so he watches television every day. Yes. Okay, what about this one? Again, we eat lunch at 12, or we eat lunch at 12. What do you think? Eat, very good. We eat lunch at 12. We eat lunch at 12. Very good, excellent. Okay, what about this one? Look, the name of the woman is Yara. Yara is the name of this woman. So, Yara. Okay, good. Yo sé que a algunos les llega la imagen un poquito después, pero no importa, respóndanme que eso puede pasar. Okay, Milton says take. Is Milton right or wrong? ¿Está bien o no? Takes. Mauricio says takes. Okay, yes. Yes, remember, Yara is the same of she. Okay, but Yara is the third person, is she. En este caso, Yara es la tercera persona singular, es una mujer. ¿Cierto? Entonces debemos ponerle S. Muy bien, takes. Takes a walk in the morning. Very good. Okay, my friend. Ride or rides? What do you think? Okay, remember my friend, if I talk about my friend is a third person. Imagínense si yo les digo a ustedes, mi amigo o mi amiga, miren que ahí estaría hablando de una tercera persona, ¿cierto? Porque ustedes son la segunda persona. Si yo me refiero a ustedes, o estoy hablando con ustedes, perdón, pero me refiero a mi amiga, la amiga será la tercera persona. Es decir, rides. Tiene que sonar esa S ahí. My friend rides her horse every day. Y aquí entonces tenemos este pronombre, miren. Her, este adjetivo, perdón, el adjetivo posesivo, her horse. My friend rides her horse every day. Very well, Mari. Okay, Mari. Mari is for Marilyn. Yes, Marilyn. Marilyn Marin, yes. Yes, my friend rides her horse every day. Very good. Ok, muy bien. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? Cuéntenme, ¿alguna pregunta? Teacher. Tell me. La S. La S va entonces la S va con cuál, con la tercera persona Singular. del singular. Sí, Que siempre con son la you, tercera persona del singular. que son you, he, Que son ¿cuáles? he, she, it. Esos tres. She, He, she, it. Ya se los ¿cuáles? voy a escribir acá, esperen. Denme un segundito, yo vuelvo aquí al chat.
Entonces recuerden, miren, tercera persona siempre serán he, que equivale al pronombre él, she, que equivale a ella, y el it, no it, sino it, miren que sale más como de más atrás la pronunciación, it, que equivale a eso. Este pronombre es neutro, este es para animal o cosa, ¿sí? Este es un pronombre neutro. Entonces, siempre que sea animal o cosa, yo me referiría con el pronombre it. Es por eso que yo digo, she walks every day. O puedo decir, Lina walks every day. Sí, ¿qué quiero decir con eso? La estructura de la oración, en este caso la oración afirmativa, siempre va a tener sujeto, sujeto que sería Lina o pronombre que sería she. ¿Cierto? O sea, sujeto o pronombre. Siempre vamos a empezar la oración con el sujeto o pronombre. Luego el verbo, que en este caso lleva S porque es she, tercera persona singular. Y luego ya va un complemento. En ese complemento puede haber un sustantivo, puede haber un objeto, pueden haber varias cosas en ese complemento. ¿Sí? Entonces, siempre que sean ese sujeto o pronombre tercera persona singular, llevará ese el verbo para el presente simple. ¿Qué también podemos decir de eso? Que aprovecho y les cuento, aprovecho la pregunta de Jorge. Jorge fue el que hizo la pregunta, ¿cierto? Sí, profe, sí. Ok, very good. Aprovecho esa pregunta de Jorge y les cuento. En la oración, el pronombre puede reemplazar al sujeto. ¿Qué quiere decir eso? Si yo empiezo la oración diciendo, Lina walks every day. Yo ya sé que Lina es el sujeto de la oración. Entonces, si yo voy a volver a referirme a Lina en la misma oración, ¿cierto? Yo voy a decir algo más de Lina. Yo ya no tengo que decir Lina. Puedo ya decir she. Puedo cambiarla o puedo reemplazarla por el pronombre que equivale a ese sujeto. Yo, por ejemplo, voy a decir, yo digo, Lina walks every day. She works, otro verbo, she works for un nombre de una empresa. She works for Nutresa, por decir algo. ¿Sí? Entonces, miren, que ahí yo no volví a decir Lina works for Nutresa, sino que yo ya lo cambié por el pronombre que le corresponde. ¿Por qué hacemos eso en inglés? O en general en los idiomas, para no estar Lina works for Nutresa, Lina walks to work, Lina cooks her meal, sino que ya lo hago más dinámico y lo cambio por el pronombre que le corresponde. ¿Sí? Eso es muy común que pase en el inglés, ¿sí? Y estamos cambiando. O el pronombre como tal reemplaza al sujeto en la oración. ¿Sí? Eso pasa todo el tiempo. Entonces, si ven, miren que siempre el verbo, si es tercera persona del singular, llevará una S. Y esa S tiene que sonar cuando la pronunciamos. Siempre. Entonces, she walks, she studies, she cooks. Siempre que suene siempre esa S. Listo. El resto de pronombres no llevan la S. El resto de pronombres en su forma normal, en su forma simple, el verbo según ese pronombre. Entonces, aquí vamos a mirar esta otra parte. Dice, using frequency adverbs, always, usually, often, sometimes, seldom, rarely, never. ¿Sí? Entonces, estos adverbios de frecuencia, ¿qué quieren decir? Los adverbios de frecuencia yo los utilizo para expresar, como su nombre lo dice, con qué frecuencia o cada cuánto pasa algo.
Por ejemplo, aquí tenemos they, entonces cuando decimos they, miren que son ellas dos en este caso, ese they es tercera persona, pero ya plural, o sea que aquí el verbo no lleva ese. ¿Sí? Eso nos debe quedar muy claro. They, me refiero a tercera persona plural. They always drink tea with lunch. ¿Sí? Entonces miren que aquí la estructura va a cambiar un poquito. ¿Se acuerdan que les acaba de decir? La estructura es pronombre o sujeto y verbo. Pero aquí vamos a poner entre el sujeto o pronombre y el verbo, vamos a poner el adverbio de frecuencia. Mírenlo ahí. En este caso, ese adverbio de frecuencia significa siempre. Es decir, 100% de las veces, todo el tiempo que ellas almuerzan, toman té. Entonces, they always drink tea with lunch. Always, 100%. O sea, 100% del tiempo. Okay, we have here more examples. 100%. Mary always eats lunch at school. Mary always eats. Miren la S acá. Yes? 90 to 99%. Mary usually eats lunch at school. Entonces aquí ya tenemos que el porcentaje bajó. Es decir, del 90 al 99% de las veces ya será usually. Usually. Eso quiere decir que Mary no siempre almuerza en la escuela. O sea, hay un día de la semana que no almuerza en la escuela. Entonces, eso hace que yo ya no pueda decir Mary always, sino que Mary usually. Luego tenemos 75 to 90. 75 to 90%. Del 75 al 90. Josh often eats hamburgers. Often. Esta palabra often pueden pronunciarla también como often. ¿Sí? Ustedes pueden decir often o pueden decir often. O la pueden escuchar como often o como often. Ese often es a menudo. ¿Sí? A menudo, es decir, puede que de los días de la semana, 2 días no almuerce en la escuela. O perdón, en este caso Josh often eats hamburgers. O sea, a menudo come hamburguesas, ¿cierto? A menudo. 25 to 75%. ¿Sí? Del 25 al 75% ya lo cambiamos por sometimes. Sometimes. Tia sometimes eats lunch at school. Yes, sometimes. Algunas veces. Algunas veces, ¿cierto? Ya va bajando el porcentaje. Ahora, 5 to 10, del 5 al 10%. Tia seldom eats lunch at school. Seldom, rara vez. Es como decir rara vez. Del 5 al 10%. 1 to 10%. Rarely. Rarely. Eva rarely washes her car. Eva raramente lava el carro. Imagínense, de 1 al 10%. Ya el porcentaje es muy bajito. Casi que 0. Imagínense, 1. Raramente lava el carro. Y por último, 0%, never. Al decir never, es nunca. Entonces los dos extremos son always, 100, siempre. 0, never. Sí, miren ahí los dos extremos que tenemos. Jay never goes to the zoo. To the zoo, yes? Jay never goes to the zoo.
Jay nunca va al zoológico, nunca. Eso implica que nunca, o sea, ni una sola vez en el mes, en el año, en su vida, nunca va al zoológico. Entonces, miren la posición de esos frequency adverbs, adverbios de frecuencia. Van antes del verbo, ¿cierto? Van antes del verbo, ¿sí? Pero vamos a mirar ahorita una excepción. Hay un verbo con el que cambian de posición. Enseguida los vamos a mirar. Y ahí los verbos llevan ese porque están en tercera persona del singular. Exacto. Miren que todos esos pronombres o sujetos van a ser tercera persona. Siempre nos referimos a Mary, Josh, Tia, Eva y Jay. En todo caso, son hombre o mujer, es decir, tercera persona singular. Muy bien. Ok, vamos a seguir entonces. Let's practice. Talia feeds her dog. Entonces aquí tenemos los adverbios de frecuencia. Y tenemos aquí que todos los días de la semana, all days of the week, are checked. Es decir, todos los días de la semana tienen un chulito. O sea que en todos los días. So, what is the frequency adverb here? Always. Always, very good. Talia always feeds her dog. Feeds. Y ahí está la S. Talia siempre alimenta su perro. Very good. Yara. Yara. We only have one day. One day. So what is the frequency adverb here? What do you think? Rara vez. Rarely. Or seldom. Okay, seldom or rarely. Si hubieran dicho rarely, o perdón, si dicen rarely también está bien. Es que miren que están como del 1 al 5%, el otro como del 5 al 10%. Entonces no hay como mucha diferencia. Pero está muy bien. Ok, ¿qué tal este? Solo un día que no cocina. Luke. Luke cooks dinner. Pero hay un solo día de la semana que no cocina. Usually. Usually. Very good. Luke usually cooks dinner. Luke usualmente cocina. Cocina la cena. Mossad. Mossad es el nombre también de una persona. Cooks dinner 4 times. O sea, 4 veces de la semana. Sometimes. Sometimes. Very good. Mossad sometimes cooks dinner. Very good. Excellent. Okay. Other frequency expressions. De hecho, yo Teacher question. ahorita expuse. Sí, cuéntame. Often. Se utilizan con frecuencia. ¿Qué Often, significa por ejemplo, often? si hubiera otro día ahí de la semana. Si fuera a menudo. O sea, a menudo es casi que usually. Ah, Sí, ya. acuérdense que ese usualmente es como casi que llegando a 100. Un poquito más y llega todo el tiempo. Entonces con ese often es como si tuviera otro día a la semana. Ya sería often. En vez de sometimes. Porque se va como acercando a ese 100%. Pero miren, les cuento, realmente eso no es tan estricto, pues así, o sea, que yo me tenga que poner a mirar, bueno, vamos a hacer una regla de 3 para saber cuánto tiempo realmente, ¿cierto? No. Ustedes pueden utilizar esas expresiones. Si es todo el tiempo, sí, ahí sí va a ser always. O si nunca se hace algo, va a ser never.
Pero entre never y always ya uno puede ir mirando como cuál será. Sí, no es como tan estricto, así que le digan, no, es que era sometimes y usted puso often. Se equivocó ahí por el 10%. No, no, yo por ejemplo ahí no soy tan estricto en ese caso. Ok, vamos entonces. Do you have any more questions? ¿Tienen alguna otra pregunta? Ok, let's continue. Bueno, les decía yo, ahorita les escribí en el WhatsApp que alguno de ustedes me preguntó, ¿cómo, no, ¿cómo así? La clase era 2 veces a la semana, no era una sola vez. Entonces yo les dije, twice. The class is twice a week. Twice a week significa 2 veces o once a week una vez. Vamos a mirar aquí eso entonces. Entonces hay otras formas de expresar la frecuencia. Entonces aquí donde tenemos eso, other frequency expressions, otras expresiones que nos permiten decir la cantidad de veces que ocurre algo. Ejemplo, she goes to the library once a week. She goes, miren que ahí tenemos el verbo go, pero como es ella, goes to the library, a la biblioteca, una vez a la semana. ¿Sí? Once a week. Entonces yo puedo combinar ese once, se dice once, yo lo puedo combinar con once a week, once a month, o sea, al mes, once a year, una vez al año. ¿Sí? Ya tenemos varias opciones de combinarlo. Entonces, miren, aquí tenemos más explícito eso. She goes to the library once a week. ¿Sí? Miren que cuando yo digo once, terminamos en ese sonido de esa C y lo pego del artículo que sigue. Once a week. Miren que no hago pausa. She goes to the library once a week. Once a week, una vez. Twice a week, 2 veces, miren. Tuesday and Saturday. Tuesday and Saturday, twice a week. For example, the English class is on Tuesday and, on Wednesday and Friday. So, the English class is twice a week. 5 times a week. Entonces, después de twice, yo ya digo el número. 3 times, 4 times, 5 times, 100, 100 times. ¿Sí? Después del 3 o desde el 3, yo ya digo el número. Pero para el 1 y el 2 digo once para el 1 y twice para el 2. ¿Listo? ¿Sí les quedó claro eso? Repeat. Yes, of course. Milton, profe, ya no aparece nada. No están viendo la pantalla, muchachos. Pero no me aparece. Profe, la pantalla. También. Sí, ¿sí la están viendo o no? Sí, señor. Sí. No me aparece. Ok, Milton, puede ser por la conexión. De pronto va a llegar un poquito después. Venga, yo la dejo de compartir y la vuelvo a empezar a compartir. A ver si de pronto así desaparece. Puede ocurrir eso a veces. Sí. Sí, ahora la están viendo. Sí, ya sí. Ok, perfecto. Listo, muchachos, me cuentan. Todo lo que tengan que decirme, bienvenidos. Me cuentan si tienen preguntas. Volvamos aquí, miren, recuerden entonces, una sola vez. Once a week.
este week equivale a la semana, pero yo lo puedo cambiar por once a month, o sea, por el mes, once a year, por el año, ¿sí? Entonces, puedo cambiarlo por el momento de tiempo en el que pase la acción. So she goes to the library once a week. Entonces miren que once a week solamente los sábados. Si ya el evento se repite 2 veces, será twice a week. Y si ya se repite 3, 4 o 5 veces o 6 veces, yo lo que hago es decir el número y luego la palabra times. En este caso, mire que son 5. Entonces, ¿qué digo yo? 5 times. 5 times a week. Sí, miren que ya se vuelve o se cambia de esa manera. Es decir, para el 1 y el 2 tengo 2 palabras especiales. Para el 1 será once y para el 2 será twice. Pero del 3 en adelante digo el número y digo la palabra times. ¿Sí? ¿Sí les quedó claro? Teacher, Señor. o sea que para decir 3 veces yo diría two 3. times. 3 Three, times. Ya se los three voy a escribir times aquí. a week. Déjenme un segundito, vuelvo aquí. Esto está tengo muchas ventanas abiertas, qué pena. Miren, ya para 3 veces entonces escribo el número 3. Recuerden que la pronunciación de ese número 3 se hace, o de hecho ese símbolo, la TH, en este caso esa TH, se forma poniendo la lengua en la base del paladar, los dientes de arriba, y dejando pasar aire suavemente, como diciendo, como dejando pasar aire así entre la lengua y los dientes de arriba. Three, three. Yo sé que es un poquito complicado de pronunciar ese número, pero lo practicamos. Les voy a mandar un video de cómo se pronuncia esa TH. Ese sonido, por ejemplo, es un sonido que no existe en el español. Y ese mismo sonido es el que utilizamos cuando decimos thank you. ¿Sí? Uno no pronuncia thank you, no. Thank you. O thanks, thank you. Three. ¿Sí? Entonces decimos 3 times para decir 3 veces. 4 times para decir 4 veces. 100 times, 100 veces. ¿Sí o no? Pero el 1 y el 2 tienen su palabra especial. Once para el 1 y twice para el 2, para 2 veces. Sí, Jorge, ¿te quedó más claro? Sí, teacher. Perfect. Sí, entendió ahora. Perfect. Excellent. Eso está muy bien, muchachos. Pregunten. Eso me gusta. A mí me gusta que me pregunten. Entonces, I go to school 5 times a week. I go to the movies twice a month. Entonces, miren que lo que les decía yo a ustedes. Twice a month. 2 veces al mes va al cine. I go to the beach once a year. So how many times? A day, a week, a month, a year. O sea, ¿qué tantas veces en el día, en la semana, en el mes, en el año pasa algo? Eso es lo que nos quiere decir esa expresión de tiempo. I feed my dog every morning. Every week. I ride my horse every week. I wash my car every year. Vamos a correr esto un poquito. Entonces, every is singular.
Entonces, ojo, este every es singular. Entonces, yo tengo que utilizarlo con el que sigue aquí singular. Por eso dice every morning, every week, every year. No puedo decir every weeks. Esto está mal. Decir every weeks está mal. Se dice every week. Cada semana. Okay, let's practice. How often do you drink coffee? Este tipo de preguntas, miren, este tipo de preguntas se llama information questions. ¿Sí? Ya enseguida que vamos a ver la estructura de cómo se hace la pregunta, cómo es la estructura de la oración interrogativa. Vamos a mirar esto. How often do you drink coffee? ¿Qué tan a menudo tomas café? The answer is every morning. Cada mañana. So you, what is the answer? Always, usually, often, sometimes, seldom, rarely, never. She drinks coffee every morning. Always. Always. Yes, very good. So you always drink coffee? Yes. Because she drinks coffee every morning. Entonces, todas las mañanas toma café. May doesn't drink coffee. Aquí tenemos ya la negación. También vamos a mirar ahorita cuál es la estructura de la oración negativa y qué necesitamos para hacer esa oración negativa. May doesn't drink coffee. May no toma café. I know. I know es una expresión que significa yo sé. Es decir, yo sé, yo estoy consciente, tengo esa información. I know she what? She always, usually, often, sometimes, seldom, rarely, never. She never. Very good. She never drinks coffee. Never. Very good. Excellent. Okay. Does Dr. About take a walk every day? No, he walks 5 or 6 days a week. Entonces la pregunta de la señora es, ¿el doctor About hace una caminata diaria o cada día? No, él camina 5 o 6 veces a la semana. ¿Sí? Entonces miren, solo un día a la semana no camina. Entonces, 5 or 6 times a week. Yes. He usually, often, sometimes. What do you think? What do you think? What is the answer? Okay, often. Yes, he often takes a walk. Okay, usually. Entonces, bueno, sí, Mare, muy bien. Acuérdense que yo les decía a ustedes, en ese caso, often o usually. Podría ser usually también. Ahí no hay ningún problema. ¿Sí? Ahora, si decimos always, ahí sí estaría mal, porque no es todo el tiempo. Entonces, no podríamos decir always o never. Esos dos extremos no los podríamos usar en ese caso. Porque ni todo el tiempo ni nunca. Entonces, ahí no podría ir. Bueno, entonces, recuerden que yo les decía ahorita,
Bueno, ¿tienen alguna pregunta hasta aquí? De esas otras expresiones de adverbios de frecuencia diferentes a always, often, usually, que fueron once a week o once a month, twice, 3 times, 5 times. Miren que siempre la estructura es la misma. Resulta. Ahí vamos aprendiendo. Sí, claro. Yo les vuelvo y les digo, yo les mando la presentación enseguida que tenga todos sus correos y de hecho se las voy a mandar al WhatsApp también para que los que no hayan enviado el correo o no hayan estado en la clase por algún motivo, también puedan mirar la presentación y estudiarla porque de aquí voy a sacar preguntas para el examen. ¿Sí? El examen va a ser muy fácil, de verdad. ¿Cuál es el propósito? Más que yo sacarles una nota, mi propósito es como mirar si los temas están quedando bien aprendidos, si están quedando claros, ¿sí? Es decir, los exámenes yo los veo más como un diagnóstico, ¿cierto? Entonces, si veo que a alguno de ustedes no le fue tan bien, yo entonces entro a mirar qué pasó. ¿Listo? Entonces no se preocupen por notas. A mí me atiendan los conceptos. Y la prueba va a ser muy sencilla. Es decir, si ustedes estudian y ponen atención a la clase, no van a tener problema. Ok, entonces miren, en este caso vamos a mirar el uso de estos adverbios de frecuencia con el verbo to be. Y acuérdense, cuando yo decía, he always drives to work, miren que el always, que es el adverbio de frecuencia, iba antes del verbo. En cambio, miren aquí qué pasa. Dice, Jeff is always dirty. Jeff is always dirty. Entonces miren que aquí el adverbio de frecuencia, always, va después del to be. ¿Sí? Entonces deben tener cuidado con eso. Cuando es el verbo to be, el adverbio de frecuencia va después. Es solo eso. Si a ustedes les queda claro eso, no van a tener ningún problema. Y esta es la estructura. Miren, subject plus be plus frequency adverb. Example, Jeff is always dirty. Jeff is always dirty. Jeff is usually dirty. Jeff is often dirty. Jeff is sometimes dirty. Jeff is seldom dirty. Jeff is rarely dirty. Jeff is never dirty. ¿Sí? Entonces ahí vemos que el adverbio de frecuencia va después del to be. Y recuerden que las formas del to be para el presente son estas tres, dependiendo del pronombre o sujeto. Entonces, I am, para el pronombre I, primera persona singular, I am. Para he, she, it, es decir, tercera persona singular, va a ser is. Y para los otros va a ser are, es decir, para we, you y they. Para esos tres será are. You are, we are, they are. Entonces, aquí tenemos other simple present verbs. Miren que aquí estamos con otros verbos en presente simple. Sergio always rides a bike. Sergio usually rides a bike. Sergio often rides a bike. Sergio sometimes rides a bike. Sergio seldom rides a bike. Sergio rarely rides a bike. Sergio never rides a bike. Todos los otros verbos siempre van después del adverbio de frecuencia, a excepción del to be.
Eso es lo que nos quieren decir. Que con todos los verbos, menos el to be, el adverbio de frecuencia va antes del verbo. O el verbo va después del adverbio de frecuencia, lo mismo. Pero siempre el to be va a ir antes del adverbio de frecuencia. Okay. Let's practice. He is tired. Tired. Tired es cansado. Entonces podemos decir, he is tired. ¿Cómo quedaría con ese adverbio de frecuencia? ¿Cómo quedaría esa oración? Okay, what do you think? What is the answer? He is tired. Y le vamos a poner este adverbio de frecuencia. He is usually tired. Okay, very good. Very good. He is usually tired. Yes? Jeff is sad. Sad significa triste. Es un adjetivo que significa triste. Entonces, ¿cómo quedará esa oración ahí? ¿Cómo creen? ¿No se está viendo la pantalla? Déjenme mirar. Ah, ok, ahora sí se está viendo, listo. Ok, Jeff is never sad. ¿Quiénes no están viendo la pantalla? Ahora sí, ok, perfecto. Very good. Entonces, miren, Jeff is never sad. ¿Sí? Miren, Jeff, acuérdense, Jeff es el equivalente a qué pronombre? He. Tercera persona singular. Como es niño, he is never sad. Or Jeff is never sad. Okay, Lucy. This is Lucy, a woman. Lucy reads at the library. Often, often, often. Entonces, ¿cómo quedaría en este caso? Lucy often reads at the library. Very good. Lucy often or Lucy often reads at the library. Very good. Aprovecho y les cuento aquí un tip de pronunciación. Hay dos cosas. Nosotros conectamos cuando, por ejemplo, hay un sonido de consonante y luego sigue una vocal y podemos decir read sat, read sat. ¿Sí? Pegamos acá. ¿Qué pasa? Cuando tenemos una palabra que termina en una consonante, por ejemplo, en este caso at, y resulta que el sonido que sigue también es esa misma T, ya, miren que tenemos ese sonido. At the library. Es como si sonara solo una. At the library. Listo. It rains in the desert. It rains in the desert.
Entonces tenemos el verbo rain, to rain, que es el verbo llover, ¿sí? Aquí tenemos el pronombre it, porque efectivamente la lluvia es una cosa, ¿cierto? La lluvia como tal es una cosa. Entonces debemos ponerle la S. It rains in the desert. ¿Y qué pasa con ese rarely? Va luego del it. O luego del it. Yes, very good. It rarely rains in the desert. Rara vez llueve o raramente llueve en el desierto. Yes? Ok, Gerardo teaches math. Esta parte es como ponerle la S a esas palabras, pero vamos aquí a saltarnos eso. Vamos a mirar otra cosita aquí. Ok, the simple present. Simple present negative. Entonces, recuerden, la oración que teníamos ahorita, la estructura afirmativa era, teníamos el sujeto, luego teníamos el verbo y luego teníamos un complemento. Entonces, por eso decíamos, por ejemplo, Lucy goes to the library. O le ponemos un adverbio de frecuencia y decíamos, Lucy rarely goes to the library, por ejemplo, ¿cierto? Resulta que cuando voy a hacer la oración negativa, yo necesito un auxiliar. ¿Y qué es un auxiliar? Como su palabra lo dice, es una palabra, como su nombre lo dice, es una palabra que nos va a ayudar a formar la oración. En este caso, la oración negativa. Resulta que para todos los verbos, a excepción del be, siempre el be va a estar ahí aparte, vamos a tener entonces el auxiliar do. ¿Sí? Y como estamos negando, luego la partícula not, es decir, do not. Aquí la estructura entonces va a cambiar y tenemos sujeto o pronombre, el auxiliar do, la partícula not, el verbo, y aquí hay que tener mucho cuidado con esto, ojo. Cuando utilizo este auxiliar, el verbo queda en su forma simple. Es decir, no le voy a poner ese, incluso si el pronombre es tercera persona del singular. Y ya vamos a ver un ejemplo con esos. Y luego el complemento. Entonces, esta oración dice, they do not wash their car. They do not wash their car. Entonces, ¿cómo lo conjugamos? O cómo utilizamos el auxiliar de acuerdo al pronombre. I do not drink milk. We do not drink milk. You do not drink milk. They do not drink milk. Para estos pronombres, primera persona singular y primera persona plural, segunda persona singular y segunda persona plural, y tercera persona plural, vamos a utilizar el auxiliar do, más la partícula not, más el verbo principal. ¿Sí? Luego, para el resto, o sea, para esos tres que les decía ahorita que les ponemos S, esos tres, es decir, tercera persona singular, van a tener una forma especial para ese auxiliar y será does. Se pronuncia does. Entonces, she does not drink milk. He does not drink milk. It does not drink milk. ¿Sí? Ahí están, míralos. Esos tres tienen esa particularidad que utilizan does.
not y el verbo principal en su forma simple. Ojo, entonces miren que aquí no le puse ese al verbo. No le pongo ese al verbo siempre que tenga el auxiliar aquí. Listo, deben tener muy presente eso para que la oración les quede bien hecha. Profe, pero en las oraciones de arriba tampoco tienen ese. Ah, no, y es que los de arriba, acuérdense que los de arriba no lleva ese. En los de arriba no lleva ese. O sea, ni con, ¿cómo es que se dice? Esas son los plural, persona en plural. Sí, miren, los de arriba son Ay, primera persona plural que equivale a I, es decir, yo. ay, Primera persona primera persona singular, que soy yo. Primera persona plural, que es nosotros. Yo estoy incluido, entonces es primera persona también. You, que puede ser segunda persona singular y segunda persona plural, porque ese es usted y ustedes, y es el mismo you. Y este que es tercera persona plural, es decir, ellos. Los únicos que llevan entonces, es... Sí, dime. en ninguno de los dos casos el verbo lleva ese, en ninguno de los No, dos casos, ni cuando con estamos do ni negando, con no. das. Siempre que estemos negando, no. ¿Por Ah, qué? listo. Porque, listo, porque estos llevan ese solamente cuando la oración es afirmativa. El verbo lleva ese, pero aquí no. Aquí no lleva ese. Y además el auxiliar es das. O sea que si aquí el pronombre no fuera pronombre, sino que fuera sujeto, por ejemplo, en vez de she, vamos a poner que es Liliana, por ejemplo. Diríamos, Liliana does not drink milk, por ejemplo. Liliana does not drink milk. Or she does not drink milk. ¿Cierto? Vamos a mirar aquí otros ejemplos. Do and does son auxiliares, helping verbs. Cuando decimos helping verbs en inglés nos referimos a que son auxiliares. Entonces, esto estará bien. Que yo diga, she does not drinks milk. No. La S no la lleva. Muy bien, excelente. No lleva ese. No lleva ese porque yo ya tengo el auxiliar ahí. Entonces, la tercera persona singular no lleva ese, el verbo principal. No lleva ese. I don't drink milk. They don't go to the lake. Entonces, ¿aquí qué pasó? Resulta que yo ese do y ese not los puedo unir y puedo hacer una contracción con un apóstrofo, mírenlo, aquí está, y formo esa contracción y queda don't. I don't drink milk. They don't go to the lake. ¿Sí? Contractions. Do not queda don't. Example D. El ejemplo D. He doesn't drink milk. Jack doesn't drink milk. En este caso, entonces, tenemos la contracción del does más el not y queda doesn't. Doesn't. Así se pronuncia, doesn't. Ok. ¿Alguna pregunta? A prueba que todo está muy claro.
Very good. Ok, entonces miren, aquí tenemos el verbo smile, que es el verbo sonreír, y la partícula not. Y decimos this child, este niño, this child. Entonces, ¿cómo vamos a negar esa oración? Y vamos a usar la contracción. ¿Cómo creen ustedes que queda esa oración? Bueno, don't, pero es que es un solo niño. Es un solo niño, o sea que equivale al pronombre he. Devolvámonos. Miren que es un solo niño, es decir, equivale al pronombre he, masculino, y es uno solo, o sea, singular. Entonces, ¿qué va a pasar? Es decir this child equivale a decir he. Si lo fuéramos a reemplazar en la oración. Very good. This child doesn't smile. Very good, excellent. Very good, Jorge, excellent. Okay, the snake. Ok, Milton. No podríamos decir he child, sino this child. ¿Sí? O sea, no podría tener sujeto y pronombre a la vez. Tengo que tener uno o el otro. O sea, this child or he. Muy bien, excelente. Bueno, aquí entonces teníamos we, o sea, nosotros, y tenemos aquí esta serpiente, pero está en plural. Y aquí miren que este también está, este es plural, ¿cierto? Nosotros. Entonces, vamos a negar eso. Gustar, este es el verbo gustar, like. We don't like snakes. Excellent. We don't like snakes. We don't like snakes. Okay, Magda. Magda is a woman. Is the name of a woman, el nombre de una mujer. Y tenemos el verbo speak. So Magda. Y vamos a usar Magda doesn't Dutch. No habla alemán. Pero nos faltó el verbo. Very good. Jorge, te faltó el verbo. Magda doesn't speak. Magda doesn't speak Dutch. Dutch. Muy bien. Very good. Magda doesn't speak Dutch. Bueno, aquí hay un pastelito, ¿cierto? Miren, eso está como lila y aquí también. Y el B y la negación, el helping verb o el auxiliar está en amarillo. So, sometimes I doesn't. Pero doesn't. Remember, doesn't is for he, she, it. Don't feel. Don't. Okay, don't feel. Very good. My husband doesn't. Oh no. My husband. Bueno, miren que aquí, aquí no tiene que ver el color. Aquí no se dejen llevar por el color. Miren que aquí la estructura ya es afirmativa. Sí, miren. Tenemos el pronombre o sujeto. Es decir, my husband. En ese caso la señora está diciendo my husband. Es decir, se está refiriendo a su esposo. O sea que será tercera persona singular. ¿Qué será lo que hace el esposo?
si ella a veces no lo alimenta, entonces el esposo algunas veces les voy a ayudar ahí. My husband feeds her. Y aquí sí debo ponerle la S, ojo, porque yo ya estoy afirmando, ya es una afirmación en presente. Entonces debe llevar S, porque este es tercera persona singular. Listo. Vamos a mirar esta última. Dice, she fasts at the gym. She gets tired. Es decir, ella se cansa. Ella se cansa. Entonces, ¿qué pasará? ¿Qué será lo que no hace? Run. Run. She doesn't run. Run. Very good. She doesn't run. Muy bien. Run. Miren que es una U, pero suena como si fuera una A. She doesn't run. Muy bien. Bueno, nos queda tiempo para otra. They are good cooks. Ellos son buenos cocineros. They are good cooks. They y aquí dice ayuda. They don't need help. They don't need. Very good. They don't need help. Ellos no necesitan ayuda. Muy bien. Nos queda pendiente la forma interrogativa. Pero entonces, para que no perdamos tiempo de la próxima clase, se las voy a hacer en un video. Listo, y se las paso. Yo les voy a poner el cuestionario que les dije. Cuando lo tenga listo y esté montado en el Q10, yo les aviso. Yo creo que mañana, mediodía, después de o en la tardecita, ya está listo. Ustedes se pueden meter, resolverlos, van a tener dos opciones. Después de que repasen, ¿cierto? Yo se los dejo abierto hasta el martes más o menos, porque nuestra próxima clase es el miércoles, y para que tengan tiempo de repasar todo lo que hemos visto. ¿Les parece? Okay. Okay, guys. Thank you very much. Have a nice weekend. Thanks, Profe. Teacher. Bye. Have a nice weekend. Okay. Thank you very much.